El día de hoy tenemos el agrado de entrevistar a un joven escritor peruano. Él es además un acucioso investigador y un promotor de la cultura peruana en general. Nos referimos a Luis Rodríguez Pastor. Muchas gracias, Lucho, por aceptar la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Antes de entrar en materia, queríamos desde esta tribuna hacer un sentido homenaje a la figura de don Antonio Gálvez Ronceros, quien lamentablemente falleció el pasado martes y quien nos deja pues un legado literario y social muy importante, ¿no? Gálvez Ronceros le dio voz al campesino afrodescendiente y es quizás junto a Julio Ramón Ribeiro uno de los mayores cuentistas del Perú de la denominada generación del 50, ¿no? ¿Qué recuerdos te quedan, Lucho, del maestro Gálvez Ronceros? Mi primer recuerdo estaría vinculado a mi casa, a la biblioteca de mi familia y a mi abuelo leyéndome Monólogos de las Tinieblas. Creo que parte del encanto de ese libro es leerlo en voz alta y releerlo y compartirlo, ¿no? Para mí fue una sorpresa porque pensé, oye, también esto es literatura, ¿no? O sea, te hablo, era un niño todavía, y descubrí un aspecto mucho más lúdico, mucho más coloquial de lo que hasta entonces muy limitadamente conocía. Eh, Así es que hay una primera aproximación de simpatía inmediata y luego de respeto también y de agradecimiento, ¿no? Es una obra que se fue construyendo a lo largo de muchas décadas. Estamos hablando de una producción de más de 6 décadas, entre el 62 y el 2022, que en realidad se puso mal, con una producción regular de un libro cada década aproximadamente, ¿no? Entre Los Ermitaños y Monólogo hay 13 años y entre Monólogo y el siguiente libro hay 12 años, o sea que había una regularidad muy espaciada, pero claro, él era más bien un orfebre, ¿no? Y se tomaba el tiempo que tenía que tomarse. Y hay escritores de ese estirpe, otro ejemplo notable, Guillermo Niño de Guzmán, por ejemplo. Ha sido triste despedir a un maestro, pero es parte de la vida y como me dijo un amigo querido, Lalo Campos, hizo lo que tenía que hacer. Y a nosotros nos toca también hacer lo que tenemos que hacer con él como lectores, que es agradecerle, que es leerlo y reconocerlo. Quería empezar hablando de Causas y Azares, ¿no? Este libro pandémico, al menos en lo que su aspecto editorial se refiere, fue publicado el año 2020 en un contexto de turbulencia política, económica, social, ¿no? Pero a pesar de este entorno, digamos, infausto, el libro fue una especie de bálsamo para todos los que lo leímos en esa época, porque es un libro muy entretenido, ¿no? Como dijo Alfredo Bryce, se puede leer de un tirón y nos permite, pues, tener una perspectiva de la historia del Perú, digamos, como bien dices en el prólogo, desde el llano, ¿no? Empleando este gran recurso literario que es la anécdota, un recurso con mucha sustancia y mucha emoción, y también tiene el rigor de investigación porque cada anécdota pues, viene acompañada de su respectiva fuente, incluso hay algunas citas que tú añades que nos permiten contextualizar todas las anécdotas, ¿no? ¿Cómo nace la idea del libro y cuánto tiempo te toma desde la concepción hasta la publicación del mismo? Voy a parafrasear un poco lo que cuenta en la introducción del libro. El, eh, este libro nace sin planearlo, por no decir sin querer queriendo. Un día que estaba leyendo las memorias de Guillermo Sondray, memorias que se las comparte a, perdón, memorias de Armando Villanueva del Campo, compartidas a Guillermo Sondray, La Gran Persecución. Y cómo son las cosas. Pasando justo por la Embajada de Colombia, leo una anécdota. La Embajada de Colombia tiene mucho significado para la historia del partido de Villanueva del Campo, ¿no? Y pasando por la Embajada de Colombia, leo una anécdota que me resultó muy hilarante, ¿no? Contaba Villanueva del Campo cómo el senador Luis Heysen en el 48, él era el imbatible Heysen, no había sido capturado hasta entonces, y con el golpe de Estado del 48 él empezó a trepar unos techos y cayó en medio de una boda china. Y él muy solemnemente se presenta ante los chinos que estaban gritando de la confusión
y les dice: señoras, señores, está con ustedes el senador Luis Heisen, ¿no? Esperando que lo acojan o que lo cuiden. Y el chino furioso que se estaba casando le dice: Senaló no cae por el techo. Y lo acusaron con la policía y lo capturaron, ¿no? Esto cuenta Villanueva del Campo. A mí me pareció tan divertida la anécdota, que está por supuesto mucho mejor contada por él, que yo dije: la voy a anotar. Entonces ese día me convertí en un cazador de anécdotas. Labor que continúo llevando a cabo de manera muy diligente, ¿no? Ya habiendo publicado el libro. Empecé a reunir las anécdotas que recordaba y las anécdotas que encontraba. Y así pasaron años. Entonces el libro tiene al menos tres periodos, ¿no? Uno de acumulación indefinida, sin un objetivo. Luego el momento en el que presento el proyecto a Penguin Random House, que es el grupo editorial que finalmente publica el libro muchos años después, en octubre del 2020, porque la anécdota que te cuento es el 8 de mayo del 2013. Wow. O sea, entre uno y otro hay 7 años. Y cuando yo presento esto ya como un incipiente proyecto, porque tenía acumuladas muchas historias, reunidas sobre todo a partir de mi lectura de memorias y de entrevistas, que son las principales abastecedoras de anécdotas. El proyecto fue aprobado y pasó un periodo también un poco largo de construcción, en el cual ya tuve que delimitar una serie de criterios como el marco temporal, el orden de las historias, el patrón también, ¿no? Y finalmente se definió pues la anécdota, la fuente y un breve comentario de contexto que yo pongo. Definitivamente era mucho más rico, y reivindico esa decisión, que las anécdotas sean contadas por los personajes, porque son anécdotas, 100 anécdotas contadas por sus protagonistas o por testigos presenciales. Entonces eso reduce el margen de teléfono malogrado, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, el que tú sepas dónde se encuentra la fuente. Entonces tú aterrizas y no es lo que escuchaste que te contaron, y, ¿me entiendes? Claro, aunque es inevitable el teléfono malogrado. Es inevitable. Cada uno añade su propia sal y pimienta, como dicen. Sí, claro, porque hay un pie en la literatura, ¿no? O sea, este libro reúne 100 microrrelatos basados en hechos reales, o al menos eso creemos. Finalmente no tendremos la certeza absoluta, pero parten de testimonios, digamos, fidedignos. Y como te digo, es mucho más rico que Aya de la Torre te cuente cómo Albert Einstein le escribe a Sánchez Cerro pidiéndole que no lo maten a Aya. Es mucho más impactante que Victoria Santa Cruz te cuente el día que le gritaron negra, siendo una niña de 5 años apenas. O Eudosio Rabines contando cómo vio morir a José Carlos Mariátegui, ¿no? Estaba frente a José Carlos Mariátegui cuando él fallece en 1930, y ahora que Rabines es una figura que está siendo recuperada desde la literatura, y espero que solo desde ahí. Correcto. Entonces es mucho más rico que se cuente de esa forma a que yo haga una paráfrasis de cada anécdota, y eso se agota rápido, ¿no? En cambio, cada voz renueva la riqueza testimonial de un libro que tiene un formato abierto. Se pueden haber presentado 200 anécdotas, puede haber una segunda, tercera, cuarta parte, puede haber personajes, solo escritores latinoamericanos, solo mujeres, solo etcétera. O sea, ya es un formato abierto. En una época como la actual, Lucho, donde la alegría, la felicidad pareciera estar impuesta de manera arbitraria, y en donde la tristeza tiene tan mala publicidad, en el libro vemos una variedad en cuanto a lo emocional, ¿no? Vemos anécdotas de todo tipo, no solo alegres, jocosas, hilarantes, sino también encontramos anécdotas tristes, nostálgicas, algunas tristísimas, como es el caso de la anécdota de Arturo Hernández. Esta decisión, este equilibrio que se encuentra, ¿es una decisión deliberada tuya? ¿Es algo adrede o es más bien causa del azar? Tú dijiste algo que quisiera rescatar, que es un libro entretenido. No trabajo pensando en ser entretenido. De pronto procuro ser sencillo,
pensando en un mayor acceso. No me gustan las cosas de, ¿me entiendes? De cogollos y de élites y de solo tú y yo ¿no? Somos lo suficientemente brillantes como para entender este libro. No creo en esa forma de cultura. Entonces, en todo caso, la sencillez e incluso el que sea entretenido el libro es consecuencia de un concepto más cimentado. Eso por un lado. Por otro lado, sí, pues cuando yo reviso el libro digo, oye, qué libro más entretenido. Realmente se deja leer muy bien, porque además lo puedes leer, como hemos dicho, por orden de azar o en orden. Puedes agarrar una anécdota antes de dormir y suficiente porque son complementarias, pero finalmente son autónomas. Autónomas incluso respecto a su contenido central, porque nosotros lo que agarramos es cortar un fragmento de las memorias o de la entrevista que se entiendan por sí mismas. Un fragmento del pez en el agua sin que tengas que leer todo el libro. Así es. La anécdota se vale por sí misma. Correcto. Y el recorrido, en un momento descubrí que no solo era histórico, por decirlo de alguna manera, sino también emotivo, emocional. Así es. De eso hace una reflexión Federico Camino, que me regaló el inmenso privilegio de escribir un posfacio, un epílogo, el filósofo y profesor Federico Camino, quien reflexiona en torno a la anécdota. Y claro, descubrimos numerosos capítulos de personajes y episodios peruanos, como la toma de la casa del embajador de Japón, como la matanza de los penales, como la muerte o el surgimiento de grandes personajes, pero también es un recorrido por múltiples emociones que tienen que ver con la risa, como ya hemos mencionado, pero también con el agobio, con la claustrofobia, con el estupor, ¿no? Con la zozobra. Correcto. Y hablando de anécdotas conmovedoras, ¿te animarías a leernos la anécdota de Arturo Hernández? ¿Ya? Sí. Es la segunda del libro. Sí, es esta. El libro va en orden cronológico, comienza con una anécdota transcurrida en 1902. Es una linda anécdota porque es Víctor Andrés Belaúnde contando cómo conoce y se hace amigo inmediato de José de la Riva Agüero. Riva Agüero es el testigo de matrimonios de Belaúnde, es padrino de una de sus hijas, es su gran amigo. Y son además los protagonistas de la generación del 900, ¿no? Y terminamos el libro con Jaime Bailey. Y ahí uno dice también, el Perú es Vargas Llosa, es Humareda, es Chabuca, es Victoria, es Riva Agüero, es Jaime Bailey. O sea, son tantas cosas que finalmente es como tuviéramos todo para elegir, ¿no? Tal cual. Arturo Hernández, escritor sobre todo la primera mitad del siglo XX, loretano, además, cuenta en el primer encuentro de narradores, donde José María Arguedas hace su famosa confesión, ¿no? y las historias que vivió con su madrastra. Es un encuentro histórico. Ahí cuenta él la siguiente historia. Mi historia es bastante triste. Nací en una de las más apartadas márgenes del río Ucayali, entre la jungla y el pantano. Fui víctima de una frustración. Mi abuelita paterna tenía esperanza de enviar a mi padre a Lima, a la Escuela de Artes y Oficios, cuya existencia conocía. En esas apartadas regiones la máxima aspiración de los escasísimos habitantes de las márgenes de los ríos era tener un hijo egresado de esa escuela. La universidad no existía para ellos, porque la creían inaccesible. Mi padre defraudó a mi abuelita y se casó con mi madre contra su voluntad, y cuando me quedé huérfano de madre, mi papá me puso al cuidado de la abuelita, que descargó sobre mí todo el odio que tuvo por mi madre. Me ponía a temblar cada vez que veía a la abuelita con el látigo en la cintura, y eso era cuando menos 3 veces a la semana. Arremetía contra mis espaldas de niño repitiendo su estribillo de siempre: para que seas más dócil, humilde y no te parezcas a tu madre. Cada vez que me sorprendía leyendo cuanto encontraba y que en esas soledades era muy poco, me caían sus golpes diciéndome: solo piensas en ociosidades, te voy a hacer doctor a punta de palos. Me apasionaba leer y me gustaba la carrera militar. Cierto día pasó por el lugar uno de los vapores fluviales cargado de soldados. ¿Cómo pudiera ser uno de ellos?, exclamé entusiasmado, sin darme cuenta de que tenía a mis espaldas a la abuelita. ¿Con que quieres ser soldado, no? Pues no llegarás ni a sargento, por bruto, me dijo. Pobre abuelita. Entonces estaba muy lejos
de imaginar que el bruto de su nieto llegaría con el tiempo a ser doctor, general del ejército y lo que es más, escritor. Arturo Hernández. Hermosa anécdota de Arturo Hernández. En el libro encontramos, Lucho, anécdotas de personajes como Julio Ramón Ribeiro, como el mismo Alfredo Bryce o Vargas Llosa, que de por sí ellos cuentan con una biografía que por sí sola sería un anecdotario muy amplio, ¿no? ¿Cuál es el proceso para seleccionar las anécdotas y solo quedarse con 2 o 3 de entre tantas, ¿no? Ya, eso fue parte de la labor. Es como cuando tienes demasiados jugadores, pero hay que poner 11, ¿no? Yo sufrí algo así. Hablaste de Sánchez. Solo Sánchez podría ser un libro mucho más voluminoso que este en cuanto a anécdotas. Pero también Vargas Llosa, también Ribeiro, también Alfredo y alguno que otro más. Cuando creamos el marco en el cual este libro iba a girar, hubo que tomar muchas decisiones y yo procuré darle una mayor variedad que aquella que cómodamente podía yo encontrar en primera instancia un libro lleno de voces masculinas y de personajes vinculados a algún tipo de poder intelectual o académico o político. Sí. Y yo pensaba, esto va a ser muy redundante, entonces tuve que buscar un equilibrio regional, de género, y ahí, digamos, no descubrí, sino reconfirmé que el nivel de producción de memorias entre hombres y mujeres en el Perú es absolutamente desigual, ¿no? Creo que solo las memorias de Sánchez tienen más páginas que todas las memorias de mujeres que conozca. Afortunadamente han aparecido algunas en los últimos años, las de Susana Vaca, las de Alicia Maguiña, pero hay otras que se publicaron una vez y nunca más, como las de Catalina Recabarren, las de Dora Mayer creo que se acaban de publicar, las de Magda Portal, pero el desnivel es notable. Y claro, por otro lado, finalmente la publicación de un libro está vinculado a un tipo de privilegio o de poder. Entonces, es luchar un poco contra la plataforma misma dentro de la cual estás trabajando. Correcto. Pero sí hubo una búsqueda de descentralización. Y digamos, hablando justo de Luis Alberto Sánchez, hay una anécdota de él con Porras, con Basadre y con Aya, de esta generación denominada la generación del centenario. Sí. Y siempre llama la atención pues el altísimo nivel intelectual de esos políticos de la época y cómo hemos involucionado tanto, cómo hemos retrocedido tanto a nivel no solo de política, ¿no? Sino en varios aspectos, ¿no? Como si viviéramos en una metástasis, aunque las metáforas con las enfermedades sé que son delicadas. Sí, realmente es como el epígrafe, ¿no? En Alicia Mariña en su canción Indio dice en un momento: ayer montañas, hoy solo escombros. Tal cual. Yo tengo sentimientos encontrados también con ese tipo de nostalgia porque conozco gente extraordinaria, gente brillante, gente talentosa, gente buena en la actualidad. Sí. Probablemente lo que se haya perdido es la utopía, ¿no? O sea, esa ambición por lo absoluto, por crear mundos nuevos, por crear sociedades nuevas, pero no solo a nivel político, sino también a nivel artístico. Yo creo que eso formó clases de gentes, de hombres, de mujeres, clases de seres humanos, con un nivel de ambición y de pasión y de compromiso no vinculado a lo metálico, no vinculado a un cargo político o público, no vinculado a cuánto iban a ganar, y que ahora son seres casi mitológicos e incomprensibles porque ahora pareciera que el camino es mucho más definitivo y mucho más unívoco, reiterando la palabra que acabo de usar. O sea, venimos al mundo a ser felices y a enriquecernos y a acumular y etcétera, etcétera, pero es bueno tomar una distancia siempre de los discursos oficiales, los que sean, los que vivimos ahora y los que sean en general, para de pronto darnos cuenta de que no es tan así y de que hay un mundo mucho más fascinante más allá de la acumulación de dinero o de
o de la ambición personal, de la codicia, o sea, Correcto. y es un poco lo que también es un muestrario de ese tipo de gente, o sea, alguien como Cérvulo Gutiérrez, alguien como José María Lavalle, menciono gentes que aparecen acá, ya no digo pues Arguedas, Victoria, Ribeiro, Tal Imazumac, cual. Vallejo. Mm. Yo siempre pienso, ¿qué les dirían a muchos de estos personajes, ¿no? Les dirían caviares, les dirían terrucos, les dirían tantas cosas. Y eso también creo que entre líneas se descubre en el libro, la mezquindad con la que solemos tratar a nuestros más grandes personajes, vivos e incluso muertos, ¿no? Porque el silencio también cunde en muchos de ellos, o sea, el silencio editorial, no hay ni siquiera casas, museo, o no se reeditan sus obras, o no hay libros sobre estos Sí, personajes. como decía Hildebrand, el Perú suele ser madrastra de sus propios hijos, ¿no? Sí, sí. Vemos ahí la imagen de Victoria Santa Cruz en tu pecho. Sí, orgulloso, admirador. Justo te quería comentar de eso. Hay una anécdota muy impactante de Victoria en el libro que narra un pasaje de su infancia cuando ella vivía en la Victoria, en donde relata que todas sus amigas eran mestizas, ella era la única negra, y llega una familia de blancos al barrio, y la chiquita era una gringuita que para jugar exige que Victoria no participe, ¿no? Y todas las amigas de Victoria voltean hacia ella y le dicen, Victoria, vete, ¿no? Así es. Ella narra que en ese momento descubrió lo que es el odio, ¿no? Si alguien le hubiese puesto una metralleta en la mano, se hubiese puesto a matar blancos probablemente, felizmente nadie lo hizo. Exacto, tal cual, tal Pero cual. son relatos bastante impactantes que mucho de esto nos lo cuenta Victoria en su libro, en su único libro. Y yo quería preguntarte, tú que has estudiado tanto la biografía de ella, ¿cuál crees que ha sido el mayor legado de Victoria Santa Cruz para el Perú, ¿no? Bueno, digamos que yo comencé a conocer su biografía a través de su propia voz, ¿no? De las muchas historias que me compartió y de las muchas ocasiones en las que pudimos conversar. Y ella me contó en más de una ocasión la historia que da origen a Me Gritaron Negra. Yo era muy pequeño entonces, tenía 11, 12, 13 años, pero tuve el inmenso privilegio de frecuentarla y de ser su amigo, que es una expresión que no uso forzosamente porque sí hubo un vínculo amical muy, muy cercano y eso me permitió conocerla de esa forma que a mí creo me ha dado tanta energía que hasta ahora continúo eh, trabajando con admiración y sobre todo con afecto su legado. Un legado que yo creo que está muy por encima de lo que aún creemos saber de ella y eso también pienso, no solamente es saldar cuentas personales, sino también es sobre todo, creo yo, una forma de hacer justicia con gente tan extraordinaria que ha tenido el Perú y que acá es reducida a muchas veces a una persona es una persona de mal carácter o no qué quejona que era o qué acomplejada o entiendes, o sea, con un nivel incluso de ignorancia y irresponsabilidad. Victoria es absolutamente extraordinaria, así como otros personajes que parece que necesitaron del exilio temporal o definitivo para poder realizar su obra. Imazumac, Eyelson, Luis Loaiza, el mismo César Moro, que es un personaje fascinante. Se cumplen 120 años de su nacimiento silenciosamente, ¿no? O de Vicente Vázquez, el gran guitarrista afroperuano que aparece en el libro. Estamos en el año de su centenario de una forma casi silenciosa. Creo que el único que ha hecho ruido ha sido yo en un programa que le dediqué en Filarmonía recientemente. Mira, es muy largo hablar de Victoria Sí, y sí. no es tan fácil de reducir como fue una compositora, fue una coreógrafa, que lo fue y notable. Yo siento que el legado de Victoria está sobre todo vinculado al terreno humano y que ella como creadora, digamos, su labor creadora era más bien una forma de manifestar una experiencia que trascendía lo artístico, ¿no? Ella, el concepto, bueno, el tema central, digamos, de su obra es el ritmo, no solo de su libro, sino el ritmo es la esencia de su trabajo. Y ella vincula el ritmo con la acción y con la conexión. Y
y busca, digamos, que el ritmo tenga un correlato, sobre todo en la vida cotidiana, ¿no? O sea, no como un patrimonio exclusivo de artistas, de bailarines o de cantantes, sino como la forma más genuina de estar en casa, ¿no? Porque ella acusa de que no estamos en casa, de que el enemigo está en casa porque no estamos en casa, o sea, de que hay una desconexión, de que hay una arritmia, de que hay una vida mecánica, autómata. Entonces Victoria es un personaje, a la hora de escucharlo, mucho más complejo, porque lo que normalmente uno escucha de un artista es que hable de cómo hizo sus canciones o de ese terreno, pero ella está por encima. Es más una filósofa, ¿no? Sí, probablemente sea una forma de verlo, aunque yo creo que ella no se reconoce como tal, De la porque vida. pone por encima del concepto la acción, ¿no? Entonces su libro es, para mí, es la exposición de la ruta que ella ha seguido, pero cada uno finalmente tiene que desarrollar su propia ruta, su propio camino bajo sus propios términos, pero es de algún modo una propuesta pues cartesiana, ¿no? Estos han sido los métodos que yo he seguido ¿no? para llegar a ser lo que soy. Cada uno encontrará lo suyo. Correcto. Pero su libro, para terminar la idea, no deja de ser estremecedor, cambiavidas, como le suelo llamar, y celebro que circule nuevamente en librerías, porque durante muchos años estuvo fuera de circulación. Su único libro. Así es. Te agradecemos mucho, Lucho, tu presencia aquí. No queríamos, digamos, terminar la entrevista sin antes entregarte un presente de parte del auspiciador. Ah, esto está increíble, ¿ah? Mira la cosa más bella del mundo. Mi hija con la camiseta más bella del mundo. Y la otra foto es mi abuelo, cuyo nombre llevo también, los mismos nombres y apellidos, que es sin duda un personaje que ha sido tan estimulante para mí de una manera determinante, ¿no? Porque en buena medida continúo mucha de la labor que él realiza, ¿no? Bajo mis propios términos, bajo mis propias también condiciones. Qué lindo. Gracias, Muchas gracias, Lucho, por Estoy muy participar. agradecido por la grata conversación y por esta maravilla que me han obsequiado, que voy a, por supuesto, conservar y a ver todos los días. Muchas gracias. Gracias.